Me he apropiado de la salita del garaje para hablar sobre un tema que a mí particularmente me encanta porque me permite adentrarme en la interioridad de Punta Catalina y como sé que es un tema de mucha importancia para todos, qué bueno tener aquí al gerente de planificación comercial de la planta, el señor Rubén Coste. Hola, ¿cómo está usted? Muy bien, Lisa. Muchísimas gracias por la oportunidad que me da de esta entrevista y aquí estamos para responder su inquietud. Vamos a comenzar entonces desde el último tema que ha estado sobre el tapete y es, ¿cuál es el momento actual de Punta Catalina en cuanto a generación? Bueno, en el momento actual la unidad Punta Catalina, desde su primera sincronización a partir de febrero de este año, ha acumulado una cantidad de energía que estamos hablando de 274 gigavatios hora desde su primera sincronización, destacándose para el mes de mayo de este año, donde tuvo su mayor inyección hacia el sistema, estamos hablando de unos 145 gigavatios. Y en la actualidad, cuando está nuevamente sincronizando después de una salida que tuvo para el mes, mediados del mes del 23 de mayo y todo el mes de junio, estuvo fuera para hacer un asunto de unas adecuaciones, unos preparativos que necesita la planta luego de su primera sincronización, unos ajustes que tiene que hacer la planta. Luego retorna ahora en el mes de julio y ha estado operando de manera continua, incluso inyectando una cantidad de algunos 29 gigavatios desde su sincronización ahora al sistema. ¿En qué momento, yo sé que ustedes están en un proceso de prueba y ajuste que debe durar un periodo determinado en base incluso a normas internacionales? Ese periodo, ¿cuánto ustedes prevén que continúe y cuándo estaría, por ejemplo, la planta en capacidad de aportar al sistema su máximo poder o su máxima capacidad de inyección de energía? Sí, claro. Ahora mismo la central está en un periodo que llamamos un periodo de comisionamiento. Es una condición en que tanto la CDE como el consorcio han establecido una serie de requerimientos y de parámetros que tienen que ir ajustando a la central conforme a la estabilidad que ha mantenido durante las horas de operación. Eso ha llevado a que la central ha estado actualmente, con esta sincronización de ahora en julio, ha estado incluso inyectando una potencia máxima de 360 megavatios. Eso es una carga máxima que tiene registrada ahora mismo. Y en promedio se ha mantenido en unos 320 megavatios. Eso conforme a esos ajustes de ese tipo de comisionamiento que se está manteniendo. Eso buscando mantener la planta a medida que va subiendo sus horas de operación, van graduando su potencia máxima y por ende va a poder incluso inyectar más generación, incluso por encima de la que habíamos registrado en el mes de mayo. Imagino que eso tiene algún tipo de planificación. Sí, claro que sí. Eso es parte del mismo comisionamiento. O sea, ya se tiene la planificación de cómo va a estar la operación de la central durante todo este ciclo de comisionamiento, donde va a estar entregando una potencia máxima, unas 3, 4 horas, después va a volver otra vez a una carga promedio de 320 megavatios, va a bajar a 270. Todo eso para ir midiendo todos los parámetros que se requieren dentro de este tipo de comisionamiento, porque es un proceso en el cual tanto la CDE como el mismo consorcio, antes de la entrega de la planta, tiene que cumplir esos requisitos. Entonces, ahora mismo se están planteando y se están dando muy buenos resultados hasta ahora. ¿Qué porcentaje del sistema de inyección de inyección de energía al sistema estaría aportando Punta Catalina cuando esté en plena capacidad? Bueno, estaríamos hablando de que solamente Punta Catalina estaría abarcando alrededor del 30% de la demanda estaría abastecida por la central. ¿Eso con la primera o con las dos Eso centrales ya operando? viendo, ahora mismo, por ejemplo, la unidad número 1 abastece alrededor del 14 al 15%. Y una vez ya se venga a sincronizar la unidad número 2 y que esté en las mismas condiciones que la número 1, estamos hablando de que abasteceríamos el 30% de la demanda del sistema. Eso sería un aporte incluso estamos hablando de 447 gigavatios mensual y un equivalente entonces de unos 5.270 gigavatios en el año, lo que conlleva que cuando tú tienes un tipo de central como esta, despachada, ¿qué sucede en la programación y la misma operación en tiempo real? Cuando tú tienes una central base como esa, imagínate ya tenemos las 2 unidades despachadas a su capacidad. Muchas centrales, aguas abajo, quedarían desplazadas por la entrada de esa central. Como todo se maneja bajo un estricto orden de mérito, las centrales de menor a mayor costo variable, aquellas que ya la demanda haya suplido, quedarían entonces
las demás caras quedarían desplazadas e incluso favorece a la misma operación porque hay muchas centrales que son caras y además tienen una restricción operativa de operación que en tiempo real causa cierto inconveniente por un tema de reserva y todo eso. ¿Cuál es el beneficio para el cliente? Que yo me imagino que eso es lo que todo el mundo quiere saber al final. Bueno, los beneficios se estarían manejando en ese mismo tenor. Cuando tú tienes una generación estable, base, que mantiene entonces un desplazamiento de ese tipo de centrales, eso conlleva a 3 renglones. Lo primero es, tú vas a tener un precio, el precio de mercado que es el costo marginal, tú vas a mantenerlo a una estabilidad de precio que se va a mantener en el tiempo. Incluso nosotros tenemos las proyecciones que a partir de 2020 y en los próximos 4 años después de ahí, el costo marginal se va a manejar entre 9.5 a 9.7 centavos de dólar sobre ¿Ahora mismo kilo. cuánto es? Ahora mismo estamos hablando que tiene entre 13.5 y 14. Eso es cuando no tiene la unidad de Catalina. Entonces, nosotros hemos visto que desde el 2018 y mediados del 2019, el costo marginal promedio ha estado en 13.5 centavos. Imagínate que cuando ya entra Punta Catalina, reduce esos costos, que estamos hablando alrededor de un 25 a un 30% del costo del precio de lo que es la energía en el mercado spot. Y eso conllevaría a que la distribuidora tenga mayor oportunidad de abastecer, o sea, va a tener una energía a un precio más barato, va a poder planificarse, hacer vamos a decir, una ampliación del abastecimiento hacia los usuarios, lo que lleva a que muchos usuarios que antes estaban teniendo inconvenientes porque tenían muchos apagones, había mucho inconveniente porque no había suficiente generación, al tener una generación base como esa, entonces te llevaría a un mayor abastecimiento, tú sentirías un mayor suministro de tu energía y por ende ya tú tienes que estar buscando fuentes alternativas de generación, plantas eléctricas, inversores. Ya estamos hablando que hace, qué sé yo, 5 o 6 años uno decir circuito 24 horas, algo como, bueno, llegaremos hasta ahí. Y ahora mismo, incluso ya uno se le va, vamos a decir, tiene un pequeño corte de media hora y ya uno quiere estar llamando a la distribuidora. O sea, ya el dominicano está sintiendo la necesidad de mantener la continuidad de servicio. Entonces, ese reflejo se vio cuando la unidad sale en junio, en mayo, y a mediados de junio se ve un desabastecimiento por falta de generación. Inmediatamente ahora mismo, cuando entró la unidad, ahora específicamente el pasado domingo, inmediatamente se suple la generación, ya tú no ves ese tema del desabastecimiento por apagones, ya no se menciona eso, o sea, inmediatamente apalea, y eso que es la unidad número 1. Cuando tengamos las 2 unidades, ya ese precio lo va a mantener primero más bajo y más estable en el tiempo. ¿Cuándo se tiene pensado que esté operando a plena capacidad? ¿Al 2020? Bueno, todo dependerá del mismo proceso que estuvimos hablando del comisionamiento. Ahora mismo la central está a la tendencia de eso. E incluso la unidad número 2, tenemos una ventaja con eso. Son 2 unidades gemelas, o sea, totalmente gemelas. Entonces, la primera sincronización ha llevado que muchos parámetros en los cuales ha estado haciendo ajustes, ha estado haciendo las adecuaciones. Vamos a decir, esas mejores prácticas que se llevaron con esa sincronización se están adaptando a la unidad número 2, con el fin de que cuando entre la unidad número 2 sea una entrada sin ningún tipo de perturbaciones de salida ni nada por eso, sino que va a entrar en una mejor oportunidad de entrada e incluso va a permanecer más estable desde el punto de vista de la operación. Incluso allá de la planta muchos me dicen, mira, cuando viene a ver se le adelanta la unidad número 1 de tan bien condicionado que se está haciendo. E incluso se tiene planificado de que a mediados de la segunda semana de agosto ya estaría entonces en línea la unidad número 2, que ayudaría mucho más a la situación que tenemos ahora, estando en prueba. Uno de las preguntas que siempre se hace la gente en la calle cuando uno tiene la conversación respecto a esta planta o a esta central es el tema del abastecimiento de combustible o de lo que se utiliza, que es el carbón mineral. ¿Se tiene seguro el hecho de que de la manera en la que se necesite para que esté operando de manera continua, ese recurso puede estar ahí? Sí, claro que sí. Incluso ahora mismo se tienen unos contratos de abastecimiento del carbón, que vamos a estar recibiendo combustible incluso de manera periódica, mensual, de una forma que no nos va a faltar ese tipo de suministro. Y aprovecho que menciona eso del carbón porque
Uno de los impactos más importantes que tiene la entrada de Punta Catalina cuando estén con las dos unidades es que vamos a cambiar lo que es el tema, una modificación de la matriz de generación. Actualmente tenemos una matriz donde el 35% de la generación se utiliza con fuel oil y del carbón un 13.5%. Cuando entra Punta Catalina, ese 13.5% que tiene el carbón va a subir a 39.8%. Y el fuel oil que se está utilizando, en vez de un 35%, va a bajar quizás a un 9, a un 10%. Eso es conforme a que como la central está operando, va a estar desplazando. Y eso conlleva a no necesitar tanto la generación utilizando fuel oil, o sea, en el caso de petróleo, la dependencia de este tipo de combustible. ¿Es más barato el carbón mineral? Sí, es mucho más barato, claro que sí. Y sobre todo es barato y aparte de eso, con la misma operación que se va a tener y se mantiene en el tiempo, porque eso es lo más importante. O sea, el fuel oil como tiene unas variaciones que puede ser que hoy esté a 86, a 90, a 85, se mantiene y puede subir a 100. El carbón no. El carbón si tú lo puedes mantener en 45 o en 60, como esté ahora mismo en el mercado, pero se mantiene en el tiempo. E incluso las centrales que utilizan actualmente carbón, que hacen sus declaraciones, hacen una declaración de sus costos variables y no la varían durante un mes, porque ya el precio que están utilizando, un precio que se queda fijo, hasta que no consume y vuelve y se abastece, ese precio se queda fijo. A diferencia de cuando utilizan fuel oil, que en cada semana puede ocurrir una variación internacional o alguna variación que pueda provocar un cambio en el tipo de para el fuel oil y puede entonces se traspasa inmediatamente a la operación. Hablemos un poco sobre el tema de la seguridad de la planta. Seguridad, me gustaría que lo abarcáramos de manera holística. Seguridad ambiental y seguridad per se en las instalaciones. ¿Cómo se maneja este tema? Bueno, la seguridad desde el punto de vista ambiental, nosotros la planta fue diseñada mirando el tema de medioambiental. Sabe que las centrales de carbón están siempre a la mira por el tema medioambiental, de las emisiones de NOx, de sulfuro, etcétera. O sea, todos esos parámetros que tienen que mantener durante su operación. Ahora, la central fue diseñada totalmente para mantener unos parámetros medioambientales por debajo de lo que exige a nivel internacional. O sea, a nivel de los bancos mundiales, a nivel de todo el mundo. O sea, es unas emisiones que se mantienen por debajo de él. Incluso en estos días recibimos el tema de los reglamentos de parte del Ministerio de Medio Ambiente. Y los parámetros en los cuales se están planteando para manejar las centrales, nosotros estamos muy por debajo. Entonces, ese tema medioambiental nosotros lo estamos cubriendo porque fue diseñado y concebido la central para poder mantener eso en el tiempo. Y ya desde el punto de vista ya de la seguridad, allá se tiene un nivel de seguridad bastante estricto, o sea, el acceso no todo el mundo puede estar ahí, o sea, se mantiene la seguridad del personal, el personal se mantiene identificado con su ropa de seguridad, casco, bota, en las áreas donde puede entrar, o sea, la seguridad se mantiene, e incluso, y más aún cuando se tiene una central operando y ahí mismo al lado una central construida, o sea, una central que se está haciendo todas las reparaciones, o sea, todas las adecuaciones, o sea, y hasta el momento no ha existido ningún tipo de percance desde el punto de vista de seguridad. En 2 minutos, ¿qué me puede decir de qué depara el futuro para Punta Catalina? Bueno, Punta Catalina fue concebido como una necesidad de tener una energía que sea totalmente estable, que sea eficiente, que pueda ayudar a lo que es el abastecimiento seguro, lo que es la seguridad de abastecimiento, la confiabilidad y sobre todo mantener unos precios estables a futuro, que a la larga eso va a ser su repercusión en lo que es la estabilidad de los precios del mercado, la competitividad del país. Porque cuando tú compras con una energía más barata y puedes abastecer más, entonces tú incrementas más la competitividad. Y más un sector como ese sector energético que está directamente relacionado con lo que es el crecimiento económico de todo el país. Entonces, ese es nuestro horizonte, de nosotros ser parte de ese crecimiento. Parte de que uno pueda decir en nuestro país, ya podemos decir nuestro país está sostenidamente, hablando en términos energéticos, está cubierto. Entonces Punta Catalina entra y hace ese cambio. Incluso a partir de Punta Catalina, todo el que venga va a querer entrar, pero va a tener que entrar con unas centrales que sean eficientes, mirando sobre lo que es la seguridad y sobre todo la estabilidad económica.
Ha sido un placer hablar con usted, de verdad que sí. No, y a mí sobre todo muy, muy agradecido por la invitación y esperamos que podamos asistir nuevamente. Muchas gracias nuevamente. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos.